¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas de México y el Mundo. En esta ocasión les traigo la verdadera historia de Drácula, llamado Vlad Tepes. Inicio la narración en la región de Transilvania. Cierta ocasión, los aristócratas se reunieron en asamblea y decidieron hacer acopio de valentía y poder para solicitar, o más bien exigir, al príncipe gobernante Vlad Draculea, que ajustara su proceder a la ley y la justicia, pues su arbitrariedad y reconocida crueldad había llegado ya al grado de lo intolerable. Aquello tenía sentido, pues Vlad ya se había ganado a pulso el apodo que llegaría a manejarse como su nombre Tepes, lo que significa el empalador en rumano, pues era bien sabido que a la menor provocación el monarca mandaba empalar a las víctimas de su terrible y expedita justicia. El empalamiento era un procedimiento drástico y brutal. Se introducía la punta de una larga estaca, no demasiado afilada, por el recto de la víctima y se le erigía sobre el suelo, clavando la base de la estaca en la tierra, de tal manera que el peso del infortunado iba produciendo una lenta y fatal penetración. El cuerpo se dejaba ahí, en lo alto de la estaca, como una terrorífica evidencia de lo que era capaz el monarca. En un valle cercano a Tirgoviste, la capital del reino valaco en Transilvania, Vlad Tepes había formado un bosque artificial, con más de 20,000 estacas, rematadas por igual número de cadáveres, incluyendo ancianos, niños pequeños y mujeres. No es difícil imaginar el estado de ánimo de los ejércitos invasores o las facciones rebeldes que tenían que pasar por ahí para intentar la conquista de la ciudad. Pues bien, los nobles transilvanos pretendían que Vlad Draculea, el famoso empalador, terminara con su política de terror y se ajustara a las leyes. Vlad recibió a los aristócratas, los recibió de una manera cordial y los escuchó con atención, manifestándoles que estaba de acuerdo con sus razones y que en lo sucesivo ninguno de sus juicios se realizaría fuera de la ley. Acto seguido, mandó llamar a los principales juristas y clérigos del reino y dictó una ley en la que se otorgaba el derecho al monarca para juzgar y sancionar conforme a su criterio personal cualquier acto que pusiera en peligro la estabilidad del Estado. Por supuesto, al día siguiente, los cuerpos de los aristócratas ya formaban parte del bosque de Vlad. Pero aquello ya no era un acto de arbitraria crueldad, sino que tenía un fundamento jurídico inobjetable. Así era Vlad Tepes, quien ha pasado a la historia como el Conde Drácula. Como un verdadero sibarita de la muerte, se hacía servir la comida en medio de sus recientes víctimas de empalamiento, algunos todavía agonizantes, y se dice que en estos banquetes, en vez de vino, era sangre lo que bebía, pues eso le daba la sensación de poder y vitalidad. Seguramente es una anécdota de las fuentes de su identificación con los vampiros, figuras míticas muy populares en la región de los Balcanes en Rumania. Por otro lado, en las raíces de su nombre se pueden encontrar las imágenes que dan lugar a la leyenda de su vampiresca condición. El apelativo Drácul es heredado de su padre, a quien se le había otorgado la dignidad de dragón, que era una jerarquía militar de origen romano y que se conservaba hasta nuestros días. Así el padre, Vlad, fue llamado Drácul, del latino drac, dragón, y su hijo Draculea, o Drácula, hijo de dragón, lo que en la cultura latinizada
era un mote honorífico, pero en la semántica popular adquiriría otro significado, pues Drac es rumano en murciélago, vampiro o diablo, pues la imagen es la de una especie de reptil alado que se alimenta de sangre. En la iconografía medieval, el murciélago está relacionado con el demonio y las palabras diablo y vampiro aún a menudo empleadas como sinónimos. En los antiguos tratados de exorcismo se dice que el diablo sale volando del cuerpo del poseo en forma de murciélago y con frecuencia se alude al demonio como el gran dragón. De esta manera, las imágenes míticas de dragón, murciélago y diablo se unen en un solo símbolo que nos lleva a un significado inequívoco: la maldad. Vlad Draculea, el temible empalador, era evidentemente un mal hombre. Por más que se le quiera buscar un rastro de sensibilidad humana, no se le podría encontrar. En aquellos lugares y en aquellos tiempos no cabía la bondad en la política, lo que por supuesto no exime a Vlad Tepes del juicio de la historia. Ahora les mencionaré algunas etapas muy relevantes de su gobierno de Vlad Tepes. A comienzos del año 1459 reemprendió su política comercial proteccionista, la espina clavada en la carne de las ciudades sajonas, el derecho de emporio. Se advirtió a los comerciantes válacos que boicotearan a Transilvania hasta nueva orden. En esta ocasión, Vlad Tepes había capturado una caravana de comerciantes de Kronstadt que no había realizado su comercio en los mercados admitidos. En esta ocasión, Vlad ordenó que sus mercancías fueran confiscadas y todos los comerciantes, unos 600, sufrieron el empalamiento. La mercancía requisitada a los comerciantes transilvanos fue amontonada en un depósito y incendiado. No quiero que consigan clientes, ni que pisen mi tierra, comentó Vlad a sus incondicionales. Otra etapa del gobierno de Vlad fue cuando llegó la Pascua. En aquellos días, los pecadores arrepentidos volvían a ser admitidos en el seno de la iglesia. Vlad Tepes no quería pasar aquellas fiestas solo. Invitó pues a la asamblea de boyardos, o como lo expresó un historiador griego, a todos aquellos que hasta aquel momento habían tenido cierta influencia en la elección de príncipes. Como correspondía, se sirvió un exquisito banquete. En el momento cumbre de la fiesta, Vlad organizó un juego de adivinanzas, en el que les preguntó a los boyardos a cuántos príncipes podrían recordar. Los más viejos citaron a 30, otros recordaban a más de 20, e incluso los más jóvenes podían nombrar a 8. A la siguiente pregunta planteada por Vlad, si no les parecía que eran demasiado príncipes, la respondió él mismo: es por culpa de vuestra infamia que lo contamina todo. Se suspendió el festín. La guardia personal del príncipe ocupó el lugar y los 500 boyardos que ahí se encontraban fueron empalados. Se confiscaron los bienes de los ejecutados y, conforme al principio territorial relacionado con el servicio militar, las tierras fueron concedidas a pequeños nobles y campesinos libres. Otra etapa en su gobierno fue que en lo político creía que su deber era imponer la calma y el orden en el interior para actuar con autonomía en el exterior. La nueva definición de la función del príncipe, la pretensión de concentrar en él toda fuente de derecho y la censura de toda crítica de sus súbditos, constituían la base teórica de sus medidas realmente drásticas. Ya no se hablaba de una relación de vasallos sostenida por la mutua confianza. Vlad exigía el total sometimiento. Quería gobernar como el primero de entre todos. Se opuso violentamente a la antigua doctrina según la cual, al menos en teoría, todos los nobles eran iguales al príncipe, a quien se consideraba el primero entre pares. Estableció una ley en la que todos los habitantes del principado debían por igual someterse al trono, que por otra parte nadie podía reclamar en nombre de ningún derecho. Sus condenas eran igual para todos,
sin distinción de raza, religión, clase social o casta. Hasta aquí doy por terminada la primera etapa de la historia del conde Drácula. Próximamente les presentaré la segunda parte de esta gran historia. Gracias por su atención y los espero próximamente.